bienvenidos a mi canal Sueños Scraperos. Hoy voy a hacer uno de los tics de cómo se hacen espinas. Sé que tengo en el canal un vídeo de cómo se hace una espina, pero os voy a hacer varios modelos de espina. Entonces tengo que sacado cómo hacer 10 tipos de espinas. Entonces os lo voy a ir haciendo y lo voy a explicar mejor, porque si no me equivoco en el tutorial de cómo hacer la espina dije, se me fue la pinza y dije la medida mal. La espina siempre tiene que ser igual que las páginas, o si acaso yo lo que hago es que la corto 1 milímetro más corta que las páginas, por si acaso las cizallas se confunden y cortan de más, pues que nos entren en la espina, porque si no, no nos entran. Entonces pues vamos a empezar a hacerlas, no me enrollo más. La primera espina sería la espina clásica, ¿vale? Entonces voy a coger esto y os lo voy a explicar, y sobre esta ya irán todas igual. Mirad, a ver, para saber cuál es el tamaño de cartulina que tenemos que cortar y no tirar cartulina o tener aquí un cacho pliego grande que no nos sirve para nada, pues vamos a calcularlo. Yo lo he calculado aquí sobre una espina de 1, 2, 3, 4, 5, de 6 hojas, ¿vale? La podéis poner de todas las hojas que queráis, tan solo tenéis que añadir lo que ahora os diga, ¿vale? Entonces yo siempre dejo 5 centímetros, que son los 5 centímetros que van a ir pegados a la portada, y ahora empezamos a sumar más 0,05, que es medio centímetro que dejo de separación entre la portada y la primera hoja. Y ahora ya empezamos a hacer las páginas, que sería 1 centímetro más 1 centímetro más 0,5 de separación entre página y página. Aquí tendríamos una, más 1 centímetro, 1, más 0,5, tenemos 2, más 1, más 1, más 0,5, 3, más 1, más 1, más 0,5, 4, más 1, más 1, más 0,5, 5, y más 1, más 1, más 0,5, 6. Que os he dicho antes, podéis añadir tantas hojas como queráis, siempre tenéis que añadir uno de estos, ¿vale? Con hacer 1 más 1 más 0,5 es una hoja, o sea, aquí podréis seguir más 1 más 1 más 0,5 más 1 más 1 más 0,5, ¿vale? Entonces finalizamos con el 0,5, que es la separación que vamos a dejar entre la última hoja y la contraportada, más finalizamos con los 5 centímetros que vamos a dejar. Bueno, el 0,5 es lo que vamos a dejar entre la hoja y la contraportada, y los 5 centímetros son los que se van a pegar a la contraportada, ¿vale? Y así vais sujeta. Entonces contaríamos para sacar la pieza y sería, yo empiezo desde el 5 y voy contando los unos y luego ya los 0,5, entonces tendría 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, y ahora cuento los 0,5, 23, 24, 25 con 5, pues voy a necesitar una cartulina de 25,5 voy a poner interrogación, que sería el alto de nuestras hojas, o 1 milímetro menos, ¿vale? Y eso sería, es muy sencilla, de verdad. Es que me preguntáis que todavía tenéis dudas, y entonces de verdad que es lo más sencillo que hay. Entonces voy a buscar, a ver, que me lo tenía que haber preparado antes, mi buril, y vamos a empezar a hacerlo. A ver que me veáis bien. Lo voy a decir en alto, ¿vale? Para que me oigáis. Vale, serían 5 que dejamos entre la portada y la primera hoja, los 0,5, ahora empezamos 1, 1, 0,5 de separación para otra hoja, 1, 1, 0,5, 1, 1, 0,5,
1, 1, 0, 5, 1, 1, ay, se me ha ido aquí, bueno, no pasa nada porque 1, 1, 0, 5, vale, 1, 1 y 0,5, y aquí nos tiene que quedar 5 centímetros, que sería 1, 2, 3, 4 y 5, ¿vale? Entonces así que quedaría nuestra espina perfecta, cortada. Vale, ahora voy a separar un poco, y yo en vez de plegarlo todo, me parece más cómodo el pegar directamente y doblar. Entonces salvamos los 5 centímetros y el 0,5 empezamos a pegar en el 1. ¿Para qué? Para pegar 1 contra 1. Dejamos 0,5 y empezamos a pegar en el 1. Dejamos 0,5 y así, y empezamos a pegar en el 1. Y así con todos. Tiene que haber 6 cintas de doble cara, ¿vale? Y tener cuidado, se pega, a ver, porque aquí me he equivocado, a ver, sería 1, 1, medio centímetro, 1, aquí. Y tener cuidado, no, a ver, esperar, este se pega con este, medio centímetro, vale, aquí. No sé qué os iba a decir con tener cuidado. Bueno, pues cuando me acuerdo os lo digo. Sí, tener cuidado de no pegar el centímetro con el medio. Tenéis que siempre pegar el centímetro con el centímetro, ¿vale? Lo que realmente vamos a formar la montañita para pegar ahí nuestra hoja es el centímetro con el centímetro. Vale, yo lo que hago es que doblo, posiciono bien que esté recta y pliego. Ahora lo echo para atrás y pliego así. Y así con todo. Pegamos el 1 con 1, le paso la plegadera, lo echo para atrás y así. Y hacemos la misma repetición con todas. Vale, ¿qué hacemos ahora? La espina hay que amoldarla, entonces la vamos pasando para este lado para que se quede lo más amoldable posible. Ahí. Vale, nuestra espina quedaría así, ¿vale? Entonces, ¿nuestro lomo cuál sería? Que aquí es donde os liáis un poco. Nuestro lomo va a medir desde aquí hasta al final. Sí que es verdad que yo en algunos casos, dependiendo de qué tipo de espina haga, mido desde aquí o mido desde aquí. Pero en este tipo de espinas se mide desde el principio hasta el final. Entonces, según esto, nos quedaría una espina de 4 centímetros, ¿vale? Y así, esta sería la primera. Vamos a la segunda, al segundo tipo de espina. A ver que encuentre la chuletilla. Vale, entonces la segunda sería espina fácil, que sería otro tipo de espina por si la queréis saber. Esta sería sin los 5 centímetros de los lados. Entonces voy a hacer menos hojas para que no se extienda mucho el vídeo, ¿vale? Entonces empezaríamos por 1 centímetro y ahora empezaríamos por las... sería por 1 centímetro... Espérate... Vale. 1 centímetro más 0,5 más 1 centímetro más 1 centímetro más 0,5. Vale, esto en el principio 1 centímetro más 0,5 formaría una espina. Vamos, luego os lo enseño. Empezarían a contar las hojas desde aquí, pero luego os lo enseño. Vale, 2, 1 más 1 más 0,5 más 1 más 1 más 0,5 más 1 más 1 más 0,5, 1, 2, 3, 4. Vale, y aquí finalizaríamos más 1.
Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Los medios 11, 12 con 5. ¿Vale? Tendríamos que cortar una cartulina de 12,5 por el alto de nuestras hojas o 1 milímetro menos. Vale, pues a ver, porque esta creo que no la he cortado a esa medida. Vale. Pues nada, volvemos aquí y ya teniendo nuestra chuletilla, ¿vale? Marcamos. Entonces, marcamos a 1 centímetro, a medio centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro, medio centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro, medio centímetro, 1, 1, medio, 1, 1, medio y finalizamos con 1, ¿vale? Ahora os cuento por qué. Vamos a ponerle cinta de doble cara. En este caso seguimos manteniendo el 1,5, no le ponemos a partir de donde vamos a crear las montañitas, ¿vale? Entonces y ya está, tendríamos, bueno, vosotras tantas hojas como queráis, os lo vuelvo a repetir, ¿vale? Esta, aquí tendría una hoja, 2 hojas, 3 hojas, 4 hojas, 5 hojas, 6 hojas, aunque veáis 4 trozos de cinta de doble cara, pero para que veáis la diferencia que hay entre una espina y otra, que también las he visto pues por ahí que las hacen. Vale, pues junto el 1 con el 1, vale, y lo he hecho para atrás como antes. Vale, junto el 1 con el 1, el 1 con el 1, y el 1 con el 1. Vale, a ver que se quede bien pegada y hecho para atrás, a ver, así, y lo pliego. Vale, ahora echamos la espina para que se nos quede moldada para el otro sitio, hacia el otro lado. Vale, esta ala la subo para arriba y esta ala la subo para arriba. Esto es lo que quería que vierais, ¿vale? Si no tenéis, por ejemplo, esta espina, ¿para qué caso se utilizaría? Si no queréis un lomo muy grande y queréis añadir, por ejemplo, 2 páginas más quitándole 1 centímetro a cada página, pues la espina quedaría así. Aquí en estas 4 hemos montado, hemos formado montañitas de 1 centímetro con 1 centímetro y las hemos pegado entre sí. Dejamos medio centímetro y esta ya es una sola, no sé si veis la diferencia, que es más blanda, no está pegada con el otro centímetro que tendríamos que dejar, pero esta sería otro tipo de espina, ¿vale? Entonces esta mediría pues de esquina a esquina 3 centímetros. Cosa importante que no os he dicho antes, en todas las espinas, en todas hay que cortar las esquinas en oblicuo. No sé si lo veis, a ver cómo lo podéis ver. Mirad, bueno, lo he enseñado en más tutoriales, tenéis que quitar la esquina. Entonces cortaríais lo que es todo así para que luego facilitar la entrada de las páginas. Así, cortaríais todas, ¿vale? Y en esta igual, aquí cortaríamos igual todas, desde la primera hasta la última por ambos lados, ¿vale? No lo voy a hacer porque no quiero perder el tiempo. A ver, más cositas que os quería explicar. Vale, imaginaos que la cizalla os ha cortado mal, tanto en esta como en esta, da igual, o en cualquier espina, y no os entran las hojas por muy poco. Pues cuando tú cortas la esquina,
yo lo que hago es que corto así un poquito sin llegar a la raíz. Dejo ahí un poquito, no sé si lo veis. Pues si no llega, le intentáis profundizar más, quitándole todo lo más posible para que así os entre. ¿Vale? Estos ya son truquillos, pues para que, claro, no perder la espina y volverla a hacer. Vale, pues esta sería la espina normal de siempre, esta sería otro tipo de espina. Y ahora vamos a por la espina número 3. La número 3 es la espina normal pero reforzada, ¿vale? Entonces, esta se haría, vamos a ver, por aquí. Para saber, siempre tenéis que calcular en un papel para saber el tipo el tamaño de cartulina. Entonces aquí voy a dejar 2 centímetros al principio, que es lo que va a ir por detrás. Esta espina ya me la habéis visto en algún tutorial hacer. Más 0,5 de separación, más empezamos con las montañitas. 1 más 1 más 0,5, más 1 más 1 más 0,5, más 1 más 1 más 0,5. Aquí no sé cuántas páginas he hecho, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vale. Más 1 más 1 más 0,5 más 1 más 1 más 0,5. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 más 1 más 1 más 0,5 y volvemos a dejar los 2 centímetros, ¿vale? Contamos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Los medios 17, 18, 19,5. Vale, pues esta cartulina nos va a medir 19,5. ¿Vale? Ahí. Vale, pues ahora sería plegarlo. Bueno, os cogí la chuleta y sería 2 centímetros, medio centímetro. Y ahora empezamos con las hojas. 1, 1, 0,5, 1, 1, 0,5, 1, 1, 0,5, 1, 1, 0,5, 1, 1, 0,5, 1, 1, 0,5 y aquí tendremos los 2 centímetros, ¿vale? Podéis añadir tantas hojas, ya lo digo, como queráis. Una hoja es 1,5 centímetros. En vez de los 2, pues seguiríais 1, 1, 0,5 y para finalizar los 2 centímetros. Vale. Pues hacemos lo mismo. Ponemos cinta de doble cara, salvamos los 2 centímetros y el medio. Empezamos a poner en las montañitas para pegar uno con uno. Vale, y se hace exactamente igual que las demás. Se pega el uno con uno. Vale, y por el otro lado lo mismo. Vale, una cosa que os quería decir, y la he hecho a posta, ¿vale? Me ha quedado la espina, bueno, no. A veces os miden las espinas, pues por arriba os miden 4,2 y por abajo os miden, no, a mí me mide igual. Pues imaginaros que por arriba os mide 4,2 y por abajo 4, pues estiráis un poquito del lado de 4 y así la acomodáis, ¿vale? A mí me mide bien 4,2 por arriba y por abajo. Vale, ¿qué hacemos ahora? Vamos a doblar el medio centímetro que tenemos aquí, ¿vale? Así,
y el medio centímetro que tenemos aquí. Ahí. Y esta sería la espina. Podéis incluso dejar un poquito más para que cierre y cierre, pero vamos, así sería una espina reforzada, que también me la habéis visto en el canal, ¿vale? Lo voy a pegar para que lo veáis. Esta la tengo hecha, si no me equivoco, en el álbum de la casita, creo recordar. Que ahí no me gustaba ponerla por los lados y la puse reforzada mejor. Entonces quitamos la cinta de doble cara y se pega por detrás, siempre respetando los 5 milímetros que hemos dejado aquí, ¿vale? Y esta igual, quitamos y quitamos y respetamos los 5 milímetros y así la tendríamos, nuestra espina reforzada, para pegar así en un álbum. Vale, esta sería la espina número 3. Vale, pues otra por aquí, a ver, la número 4. Vale, esta es espina clásica más libro de firmas. ¿Qué es eso? Pues también me las habéis visto en algún álbum. Vale, a ver, pues hay que sacar lo que mide la hoja. Yo ya la tengo aquí, pero bueno, os lo voy a hacer, ¿vale? Para que... Vale, a ver, ¿qué es una espina clásica más libro de firmas? Pues hacemos igual, empezamos por 5 centímetros, que es lo que vamos a pegar al lateral de la portada, más 0,5 que es la separación, y ahora empezamos con las hojas, más 1, más 1, más 0,5, 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 y aquí tenemos 1, 2, 3, a ver, 3, 4, 5, lo he hecho con 5. Vale, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, ahora más 1, más 1, más 0,5, y hasta aquí sería el álbum de fotos, ¿vale? Ahora queremos poner lo que es el libro de firmas. Entonces, ¿qué voy a poner? Lo podéis seguir haciendo igual, 1, 1 más 0,5, 1, 1 más 0,5. Si queréis un lomo así de grande. No sé si me entendéis. Luego para las hojas del libro de firmas, pues tenéis que poner poquitas porque si no sale un lomo así. Yo que hice en el álbum que hice de boda, pues fue poner más 1 de la montañita, más 1 de la montañita, más 0,3, ¿vale? 0,3 milímetros, para ir acortando un poquito el lomo. ¿Que no os queríais complicar la vida? Pues en vez de poner 5 hojas del álbum, con 4 hojas, con solapitas y demás, pues os entran cosas. Es un álbum majo. Y luego ya ponéis pues a lo mejor 8 hojas para el libro de firmas, y lo podéis poner 1 más 1 más 0,5. Yo, como no quería un lomo muy ancho, pues lo puse 1 más 1 más 0,3. Esa sería una hoja, y seguí poniendo 1 más 1 más 0,3. 1 más 1 más 0,3. 1 más 1 más 0,3. Que no sé cuántas he puesto aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6 hojas. Más 1 más 1 más 0,3. 1, 2, 3, 4, 5, más 1 más 1 más 0,3, que es la separación. Y ahora finalizaríamos con los 5 centímetros, ¿vale? Lo que os digo, si no os queréis complicar, hacéis menos hojas, en vez de 6 hojas de lo que es el álbum de fotos, con 4 está bien, porque le ponéis solapa, le ponéis sobres y demás, y está bastante bien, ¿vale? Y luego ponéis igual, si continuáis 1 más 1 más 0,5, 1 más 1 más 0,5, así hasta que finalicéis, ¿vale? Yo
ya os digo, no quería que fuera muy ancho el lomo y lo hice así, 1 más 1 más 0,3. Vale, pues vamos a calcular. Esto mide 35,18, tengo apuntado. Vais contando. Entonces, pues cogemos esta. Y es todo muy fácil, aunque os parezca complicado, es muy sencillo de calcular una espina, ¿vale? Vale, pues sería 5, medio centímetro, 1, 1, 0,5, 1, 1, 0,5, 1, 1, 0,5, 1, 1, 0,5, 1, 1, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 0,5. Y hemos calculado para 1, 2, 3, 4 y 5. Vale, ahora aquí empezaríamos con el 1, 1 y tendríamos que ir midiendo. Por eso os digo que si no os queréis complicar, pues que no os compliquéis, que lo podéis poner como os digo, 0,3. Pues tendríamos que ir aquí y marcar a 0,3. Ahora volvemos a hacer el 1, 1, 0,3. Podéis ponerlo con 0,2 también si no queréis el caso que tiene que tener un pequeño lomo aquí para poder pegar las hojas al lomo, si no se os quedan las hojas que no os van a pasar. Vale, aquí sería 0,3, vale, lo ponemos aquí y ahora sería 1, 1, otra vez 0,3, 1, 1, otra vez los 0,3. Tampoco es tan difícil de hacer, ¿sabes? Venga, y 1, 1 y los últimos 0,3. Y aquí nos quedarían los 5. Vale, pues hacemos lo mismo. A ver. Igual que antes, ¿vale? Lo ponemos, salvamos los 5 centímetros y medio y lo vamos poniendo en los unos. Empezamos desde cualquier lado, da igual, y doblamos. Echamos para atrás. Vale, lo giramos para acá, igual que en las otras. Vale. Y veis lo que os digo, que ya con esto tenéis un lomo que es bastante amplio. Entonces, si lo queréis hacer como yo lo hice en el álbum, pues es más o menos eso. Aquí yo le quitaría, tiene 1, 2, 3, 4, 5, le quitaría una hoja de álbum y se le añadiría la hoja de libro de firmas. Entonces, igual, cortamos las esquinas. Vale. Y por este lado sería igual, ¿vale?
otra cosa importante, tenéis que tener en cuenta dónde vais a posicionar el libro de firmas. Yo en mi caso puse primero el álbum de fotos, lo digo porque como no tiene, si lo hacéis igual, sí, pero si hacéis los 03 le tenéis que poner al final. Yo, por ejemplo, prefería que las fotos fueran al principio y el álbum de firmas fuera al final, que lo queréis al revés, pues giráis la espina, pero que a la hora de pegarlo lo tengáis en cuenta, ¿vale? Entonces, ¿cómo pegar una espina? Ya lo sabéis, hacéis una especie de sobrecito y lo pegáis. Vale, en el caso del libro de firmas, ¿cómo se hace? Pues en el caso del libro de firmas se haría, vamos a ver, con el alto de nuestras hojas se pegaría así, ¿vale? Y se vería pues lo que es este cachito. Yo en el libro de firmas, ahora que estoy pensando, no le corté esto, porque queda mejor sin cortar. Cortaría solo lo que son el álbum de fotos, y en el libro de firma las pestañas las dejaría enteras. ¿Para qué? Porque es mucho más disimulado si tú pones esto así y está recto, que si se ve esa esquinita. Entonces el libro de firmas iría así. Cogeríamos esto con el alto de nuestras páginas y irían así pegadas. Y queda muy cuco. Yo tengo, os pondré el enlace si queréis de cómo lo hice, para que realmente entendáis lo que os quiero decir, ¿vale? Entonces esta sería el otro tipo de espinas. Para no complicaros, lo que os digo, si es una boda pequeña, pues es que con que tengan 6 o 7 hojas para firmar es suficiente. No hagáis el álbum muy pequeño y así tienen espacio suficiente. Este nos quedaría un lomo de 6,6 y siempre me aseguro, ¿vale? Y 6,7, ¿veis? Aquí pues estiro un poquito para que me dé el mismo lomo. Ya está, 6,7 y 6,7, ¿vale? Y luego pues eso, si lo hacéis así con los 0,3 en vez de con los 0,5, tener en cuenta cómo va a ir la espina colocada, ¿vale? Así que esta sería otra. Y como no quiero que se haga muy largo el tutorial, porque sí que me estoy dando cuenta de que os metéis menos a verme, y no sé si es que no os gusta o es que mis proyectos son demasiado largos. Me gustaría que me lo dijerais en comentarios, de verdad que no me va a molestar. Yo quiero que vosotros estéis bien y que, jolín, y que lo veáis y os guste, y vamos, que lo más importante sois vosotros. Entonces dejadme en comentarios si os gusta más que un vídeo lo haga en varias partes o si lo queréis ver entero, ¿vale? Eso a gustos. Pues a mí, por ejemplo, me gusta ver un vídeo entero más que en 2 partes. ¿Por qué? Porque si yo me voy a poner a hacer ese proyecto, pues lo quiero tener ya, no tengo que esperar a lo mejor otra semana o 4 días a que suban la segunda parte. Pero bueno, que eso, ponérmelo en comentarios, por favor, ¿vale? Tenemos hasta 10 tipos de espina, nos hemos quedado en la cuarta, ¿vale? La siguiente lo hago en el próximo tutorial y así no se hace tan grande, vamos, tan largo. Más que nada os lo digo por eso, ¿vale? Porque sí que he notado que sí que os metéis, porque sí que me comentáis, pero que a lo mejor no me veis todo el vídeo entero. Entonces, pues nada, que me digáis de verdad, que yo no me enfado, que a mí me da igual repartirlo a la mitad o repartirlo en 3 partes en vez de hacerlo entero, ¿vale? Espero que con lo de hoy os haya quedado claro cómo realizar espinas, porque de verdad que es muy sencillo de hacer. Vale, así que nada, si os ha gustado, darle a like, compartir y suscribiros a mi canal. Un besazo a todos, hasta luego.